Romanos capítulo 1, hermanos, ahí en su Biblia, por favor. Pastor Aldana tuvo que salir a echar a llave, razón por la cual no está con nosotros en este momento, pero tuvimos la bendición de poder escuchar la palabra de Dios a través de él, ahorita en Santa Cena, y ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versículos del 16 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, del versículo 16 al versículo 32. Orando siempre por la familia pastoral, Pastor Aldana, su familia. Orando por nuestro Pastor Marquina también, su familia. Recuerda, nuestro Pastor Marquina viene en el mes de septiembre. Ya entramos al mes de julio, hermano, ya el mes de julio está corriendo. No me lo acordamos, entramos a agosto, ya tendremos al pastor en el mes de septiembre, si así Dios lo permite, orando porque todo pueda irle bien en todo cuanto ha planificado en su estadía fuera del país, que Dios lo pueda llevar, lo pueda cuidar. Va a estar haciendo el último día que lo vimos, estuvimos con él conversando un ratico, nos decía que va a tener que hacer casi todos los meses, va a estar solo viajando de un lugar a otro. Entonces Dios lo cuide, Dios lo guarde, Dios lo lleve con bien y lo use grandemente en cada iglesia donde él va a ir a predicar la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a tener un momento de oración. La palabra del Señor dice así, me sigue por favor con su vista, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, mis hermanos, inclinen su rostro y vamos a dirigirnos al Señor. Amantísimo Padre que estás en el cielo, la honra y la gloria siempre sea para ti. Estamos en el momento más principal de la mañana, tarde ya. Gracias por habernos traído a tu casa con el propósito de poder aprender un poquito más de tu palabra, ser edificados. Ese es el objetivo por el cual nos traes. Y permite, Señor, que podamos salir por esas puertas en un rato, Señor, habiendo aprendido más de ti. Te ruego, Dios, que puedas usarme en esta mañana, me quites y sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando la vida y los corazones
de mis hermanos y en especial de quienes nos visitan el día de hoy. La honra y la gloria sea para ti en todo cuanto hagamos. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Le damos también la bienvenida al señor Juan González, la señora Gloria, Dariana Sánchez, Fran, David, cada uno de nuestros invitados el día de hoy que está con nosotros. Siéntanse como en casa, que no sea la primera, segunda o tercera vez que nos visita, sino que sea la primera, segunda, tercera de muchas veces que lo podamos tener aquí, siempre glorificando el nombre del Señor. Muy bien, estamos en el libro de Romanos, viendo algunos antecedentes, ya el pastor Aldana también los daba la semana pasada porque utilizó el libro de Romanos, algunos antecedentes en relación al libro de Romanos para que usted pueda solamente recordar. Pablo escribió la carta a los romanos antes del final de su tercer viaje misionero y estaba en Corinto. Desde ahí es que él escribe la carta a los romanos. Fue escrita alrededor del año del 57 al 59, en ese lapso de años, 57, 58, 59, hablando del primer siglo. Fue escrito aproximadamente 25 años después de la resurrección de Cristo. 25 años después que Cristo resucita, es que Pablo escribe esta epístola a los romanos. Es la sexta carta escrita por Pablo después de segunda de Corintios, en el orden cronológico. Empieza con primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, Gálatas, primera de Corintios, segunda de Corintios y después el libro de Romanos. Entonces, algunos antecedentes en relación al libro de Romanos. Pablo es el que escribió este libro. Y aquí, en el versículo 16, estamos en el capítulo 1, versículo 16, él nos va a decir algunas cosas bastante importantes para con cada uno de nosotros en esta tarde, ya son más de las 12. El mensaje que les traigo el día de hoy se titula La justicia y la ira de Dios. La justicia y la ira de Dios. Vamos con el versículo 16, estamos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver cómo Pablo nos va diciendo algunas cosas aquí muy importantes para cada uno de nosotros. Recuerde que Romanos es la columna vertebral de lo que es las Escrituras, la palabra de Dios en lo que es el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver qué nos dice el Señor a través del libro de Romanos, versículo 16. Empezamos con el 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y él empieza a desglosar muchos por qué ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a ir viendo también algunos de ellos. No me avergüenzo del Evangelio. Es un versículo que lo hemos aprendido de memoria. Lo sabemos muy bien. Cada vez que a veces salimos a evangelizar, los hermanos traen la meditación y nos hablan acerca de no me avergüenzo del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio. Pablo pasó por muchas circunstancias y el menos que se iba a avergonzar del Evangelio era él. El Señor lo estaba usando grandemente. Ya estaba aquí al final de su viaje, tercer viaje misionero. Y entonces él dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. Uno, porque es poder de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para salvación. Y aquí está hablando de poder. Siempre se nos ha dicho, la palabra poder viene de la palabra dinamita. Pero no está hablando de una dinamita en relación a como cuando tú lanzas la dinamita y a la redonda, pues salen las esquirlas. Aquí está hablando más que todo de la implosión, porque es el poder que Dios tiene en relación a tu vida. ¿Me entiende el punto? Y con lo que Dios haga en tu vida es que va a repercutir en función a los demás. Pero el poder de Dios es para contigo, quienes aceptamos a Cristo como Salvador personal. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego. El siguiente por qué, y aquí viene ya parte del tema que vamos a ir desglosando. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio, dice ahí el versículo 17, la justicia de Dios se revela. Y empieza a decir más cosas que ya vamos a ir viendo ahorita, pero dice que a través del Evangelio la justicia de Dios se revela. Y como les decía, el día de hoy les voy a hablar acerca de la justicia de Dios y de la ira de Dios. La justicia de Dios se revela a la luz de su palabra y la ira de Dios también se revela a la luz de su palabra. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de ella. Yo lo que quiero es que cada uno de quienes me escuchan puedan ser salvos. Y el objetivo cada vez que esta iglesia abre sus puertas es que quienes nos visitan puedan ser salvos.
Porque no solamente quienes estamos aquí nos gozamos honrando al Señor, pues decimos, ya me voy al cielo, qué chévere. No, queremos también que otros puedan ser salvos. Si Dios tuvo esa paciencia para con nosotros, de darnos un día más, un día más, un día más, y nosotros en algún momento decirle, Señor, te acepto como Salvador, lo mismo es con toda persona que le da un día más de vida para que pueda ser salvo. Y esa es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela en el Evangelio la justicia de Dios? Si quiero, hermano, que me atienda, porque el tiempo se me va, el tiempo es muy breve. Hablando acerca del Evangelio, ¿cómo que se revela la justicia de Dios? El Evangelio nos dice que la justicia de Dios, hermano, la justicia de Dios demanda que el pecado, nuestro pecado, el que pueda venir a tu mente en este momento, porque somos pecadores delante de Dios, la palabra de Dios nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y la pena es la muerte eterna. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros conocemos que así es. Porque la palabra del Señor siempre nos está hablando en relación a esto. Nos dice de que el pecado tiene que ser castigado. Y la pena por ese castigo es la muerte eterna. Por la palabra de Dios, el Evangelio también nos dice que el amor de Dios proveyó lo que su justicia exigía. ¿Qué exigía su justicia? Enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, de tal manera que Él pagara completamente la pena que teníamos cada uno de nosotros, ese castigo que teníamos cada uno de nosotros. Estamos hablando de la justicia de Dios. Entonces, nuestros pecados tienen que ser castigados. Dios manda a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Y esa justicia Dios la pueda cumplir en el Señor Jesucristo. Por último, el Evangelio nos dice que sus demandas, las justas demandas de Dios, han quedado satisfechas cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Dios puede con justicia salvar a todos los que se sujetan a la obra de Cristo, simple y llanamente con que nosotros creamos en Él. Pero no un creer por encima, sino un creer de decir, Señor, tú eres el único que ha venido a este mundo para darme la salvación. No es la Iglesia Bautista de Filadelfia, no es la religión bautista, no es ninguna denominación la que te puede salvar, es el Señor Jesucristo que te da la salvación. Esa es la justicia de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Pero somos pecadores. Y ahorita vamos a hablar en relación a la ira de Dios. Pero su justicia entonces ya ha sido satisfecha. Porque Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué ahora necesita hacer el hombre? Solamente venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname mis pecados, reconozco que soy un pecador, que me estoy yendo a un infierno y el único que me puede dar la salvación eres tú. Y eso a la luz de su palabra. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y a través de su palabra se revela esa justicia que Dios demanda. Y ha sido satisfecha por la muerte de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. Y dice ahí entonces el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos justos delante del Señor. Antes de recibir a Cristo, ninguno de nosotros era justo. Pero una vez que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, Dios desde arriba nos ve a nosotros que somos justos. ¿Porque realmente somos justos? No, porque Él ve al Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso es que somos justos. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y hermano, es una fe que debe ser constante en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir. Ya recibí a Cristo, ya me voy al cielo, qué chévere. Entonces yo voy a seguir haciendo mi vida como a mí me place. No, Dios no quiere eso, hermano. Dios nos dice a la luz de su palabra que nosotros vamos a hacer, como predicaba el pastor en el transcurso de los domingos anteriores, estamos en pleno proceso de perfección.
Todos los días vamos dejando algo, todos los días vamos aprendiendo a hacer algo que glorifica el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, su justicia. Versículo 18. Porque la ira de Dios, y ahora va a la siguiente, a la contraparte, porque la ira de Dios se revela. Ya se reveló, tenemos a la luz de su palabra, el Evangelio, por el cual nosotros podemos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero dice también el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Y la mayoría de versículos, del 19 en adelante hasta el versículo 32, habla acerca de la ira de Dios. Y hermano, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no está hablando de una ira como cuando tú y yo nos airamos. A veces nosotros pensamos, no es esa ira de que, oye, empezamos a tirar cosas, a romper cosas, a decir cosas y a pensar, oye, ¿por qué no se cae a los rieles del tren, que lo pise un carro, qué sé yo, un poco de cosas en nuestra mente que a veces queremos porque estamos molestos, estamos tan airados, que queremos que le pase lo malo a esa persona. Así pensamos muchas veces nosotros cuando estamos airados. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El Señor no piensa lo mismo. Muchas veces se predica que Dios más es amor que justicia. No, para el Señor su justicia y su amor están en el mismo nivel. No es más amor, tampoco no es más justicia. Siempre van a la par, al mismo nivel. Su ira, hermano, como le decía, la ira del Señor no es como la nuestra. Su ira es muy diferente. Lo que Él quiere a través, cuando dice aquí la ira del Señor, está hablando en relación de que Él va de alguna manera u otra a buscar de que tú cumplas o que en ti vengan las consecuencias de los pecados que tú has cometido. Y no es porque Él los quiera, es parte de lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Nosotros le faltamos al Señor, vamos a tener consecuencias. Y cuando dice aquí su ira, es como, ¿cuántos tienen bebés pequeños aquí, hermano? Bebés de meses. De un añito, de 2 añitos, ahí está. Pero todos han tenido sus bebés cuando nacieron pequeñitos, ¿verdad? ¿A cuánto cuando su bebé nació lo dejaba dormir plácidamente en la noche? ¿Lo dejaba dormir? Tú podías decir, oye, estoy chévere, voy a dormir tranquilazo, ya mi bebé nació, tiene 2 días ahí en la casa con nosotros y ella va a dormir o él va a dormir tan plácidamente como yo, su papá y su mamá. ¿Así pasa, hermano? No. ¿Qué hace ese bebé? Llora y llora y llora y llora descontroladamente muchas veces y para colmo duerme en la mañana y en la tarde y en la noche está despierto. ¿Sí o no? ¿Ve? Hasta que él se va acostumbrando poquito a poquito. Y entonces en esos lloros, ¿cómo tú te comportabas con tu bebé? De repente al inicio contento, pasar el primer día, el segundo día, el tercer día contento, ahí me siento a tu bebé, 4.º día, oye, ¿qué hago con el bebé? Lo lanzo por la ventana. Porque el lloro, hermano, ya no lo aguantas. ¿Ve? ¿Entiendes? Y ahora te hago la pregunta, ¿tú lo lanzas por la ventana? No, me costó, dice la mamá, me costó poderlo traer a este mundo y lo voy a lanzar. Mejor lanzo al papá que diga, no, tranquilo, no ha pasado nada. No lo lanzo. Y ahí estás, pero tan molesto porque quieres dormir. La mamá le dice al papá, ahora te toca a ti. Ay, son las 1 de la mañana. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Me voy a las 5, son las 4:59 y se duerme el niño. 1 minuto nada más, ya me tengo que ir. Y esa molestia, esa amargura que tú sientes, ¿ve? Es como, ¿qué le vas a hacer tú al niño en ese momento? No vas a hacer nada. Tu paciencia es a tal punto de que, oye, es mi bebé. No es nada más un día, va a ser 2, 3, 1 mes, 2 meses, qué sé yo, hasta que el niño empieza a agarrar el ritmo. ¿Me entiende el punto? Y tú también empiezas como que ay,
Si este es con un bebé, no, yo quiero nada más tener uno, ya está. Y después cuando van a cuadra tienen como 10 muchachos. Entonces, esa molestia que tú sientes, que no va a provocar en ti lanzar de la casa al niño por la ventana, porque no lo vas a hacer. De la misma manera es el Señor para con cada uno de nosotros, hermano. En relación a su ira. ¿Ves? No lo va a hacer. No te va a lanzar por la ventana, no lo va a hacer. Porque Dios cada día nos da un día más, un día más, un día más, un día más, para que nosotros podamos venir delante de Él y decirle, Señor, perdóname mis pecados. ¿Me entiende el punto, hermano? Pero la consecuencia del pecado viene. Ahí va a estar. Si le falté al Señor, ahí va a estar la consecuencia de la falta. Se tiene que cumplir. Dios lo dispuso así. Entonces la palabra del Señor dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes se revela la ira de Dios? Y Dios lo empieza a desglosar de tal manera que nosotros lo podamos entender. Y Dios dice ahí en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, por un lado, y la injusticia. ¿E injusticia de quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dos tipos, dos cosas aquí importantes, hermano. Déjeme ver aquí. Uno, la impiedad. ¿Contra quiénes viene la ira de Dios? Contra aquel que es impío y contra aquel que es injusto. ¿Qué cosa es la impiedad? La impiedad, hermano, es la actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. ¿Me entiende el punto? Eso es impiedad. Te lo vuelvo a leer. Es la actitud, es tu conducta rebelde que se opone. ¿A quién se va a oponer? A la sujeción y al conocimiento de Dios. Y lo hace de manera consciente. Eso es impiedad. Y muchas veces, hermano, hemos actuado de esa misma manera. Injusticia, porque dice la impiedad e injusticia de los hombres. Y no solamente está hablando aquí de los hombres, hablando de los varones masculinos, sino también aquí están las mujeres. Y dice la injusticia. ¿Qué implica la injusticia? Encierra la injusticia la negación de lo que es justo en acciones o en actitudes. Voy a negar lo que es justo en acciones, en mis actitudes. Entonces la ira de Dios viene sobre estas dos cosas que muchas veces el hombre empieza a desarrollar, a vivir de tal manera que ya no lo ve como malo. Y hermano, el día de hoy, cada vez que nosotros despertamos en nuestra actualidad, hermano, yo veo que el Señor está más cerca cada día. Porque como estamos viviendo este mundo, hermano, cada vez está peor. Cuando alguien dice, no, si viene otro presidente mejora, olvídalo, hermano, eso no va a mejorar. Cada vez se va a poner peor. Porque Dios está cerca. Entonces, la impiedad y la injusticia, ¿contra quienes viene la ira de Dios? Contra aquellos que practican la impiedad, no quieren saber nada de Dios. Tú les hablas del Señor, no quieren. No, yo quiero vivir mi vida tal cual como yo la estoy llevando, me está yendo bien, estoy ganando dinero, no me interesa Dios. Impiedad. De repente la familia conoce de Dios, pero a ti no te interesa. Yo les decía la vez pasada cuando predicaba aquí, mi hermano, estamos aquí en la iglesia y no todos los que estamos aquí son salvos. Quisiéramos que todos fueran salvos, pero no todos son salvos. ¿Ves? Y a veces es fuerte escucharlo, pero es así. Solamente tú y Dios saben, pero también tus actitudes, porque la palabra del Señor dice, por tus frutos los conoceréis. Y esto, hermano, trasluce sin que tú quieras. ¿Ve? Por más que tú digas, no, yo voy a mostrarme que soy un cristiano, pero hermano, eso en cualquier momento va a salir. Y muchas veces, hermano, venimos a la iglesia y no somos salvos. Venimos porque la familia viene. Venimos porque me obligan. Venimos porque no me queda otra. Está la muchacha que me gusta en la iglesia, yo vengo. Hermano, no hagas eso.
Porque como te decía hace un momento, el Señor está cerca. Y si el Señor así nos hace, hermano, ¿quiénes se van a ir? ¿Quiénes son los que se van a quedar? Y la ira de Dios dice que se revela contra aquellos que practican la impiedad. Y ya te decía ahorita, quienes practican la impiedad no quieren saber nada de Dios de manera consciente, hermano. No es que lo hacen de manera inconsciente, son muy conscientes de lo que hacen cuando dicen yo no quiero saber nada de Dios. Ahora, ¿quiere decir esto que ya Dios se olvidó de ellos? No, mi hermano. Un día más de vida que tienen es una oportunidad más que tú tienes. ¿Ve? Es una oportunidad más. ¿Se olvidó Dios de ti? No. Porque alguien se va a acercar a tu puerta y te va a llevar un folletito y te va a decir, mira, tienes 5 minutos para hablar contigo, como lo hacemos nosotros cada sábado cuando salimos a las plazas a llevar el evangelio. Porque es la oportunidad que Dios le da a las personas. Pero su ira, dice, viene contra aquellos que practican la impiedad y contra aquellos que practican la injusticia. ¿Qué más dice el versículo 19? Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto, pues, ¿qué dice? Dios se lo manifestó. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a través del libro de Romanos? Todo ser humano tiene conocimiento de Dios, hermano. ¿Estamos? No, es que a mí no me predicaron, a mí no me regalaron el folletico, a mí no me fueron a hablar de Cristo. No, todos tienen el conocimiento de Dios. Y te lo explica en el siguiente versículo. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Hermano, tú sales allá afuera y ves ahí el firmamento, ves los cielos, ves los montes, ves los árboles, y tú vas a decir, ¿no hay Dios? Wow. ¿Me entiendes el punto? Respiras un aire que no ves y tú vas a decir, no existe Dios. Y Dios le está diciendo ahí a través del libro de Romanos, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles desde la creación. Entonces, el ser humano no tiene excusa. No tiene excusa. Dios se está mostrando a través de su creación. Y tú lo ves a diario, hermano. Tú no te quedas en una caja de 4 paredes ahí encerrado todos los días. Tú lo ves. Pero muchas veces de manera consciente, aun a pesar de que ves todo, dices, no, Dios no existe. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Versículo 21. Pues habiendo, versículo 21, conocido a Dios, no, ¿qué dice ahí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ahí está el detalle. Sabes que esto ha tenido que haberlo hecho un gran diseñador, un creador, pero tú dices, no, no existe Dios. Y dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, lo conoce, pero en su necedad, conscientemente dice, no, para mí no hay Dios. Y Dios dice, no le glorificaron como a Dios, no le dan gracias, sino que se envanecieron en ¿qué? Sus razonamientos. No, yo soy sabio, yo conozco, yo me he ido a la universidad, tengo tantos títulos. No hay Dios. Y dice, su necio razonamiento, y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, hermano. ¿De dónde salen los malos deseos? Todo lo malo del ser humano siempre va a salir del corazón del hombre. Y dice el versículo 21, su parte final, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice los salmos, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. ¿Ve? Y aquí está diciendo el versículo 21, su necio corazón fue oscurecido. Hay tinieblas en su corazón. Él ya en su mente y en su razonamiento, él dijo, para mí no hay Dios. Por eso que Dios dice, su ira va a venir sobre aquellos que practican la impiedad. Que aun conociendo que hay un Dios por todo el globo en el que vive,
dicen no hay Dios. ¿Y sabe por qué piensan que no hay Dios? Porque muchas veces, a mí me va mal. No, Dios no existe. Yo salgo de una enfermedad, me meto en otra. No, Dios no existe. ¿Ve? O tengo tanto dinero. No, Dios no existe. Con tanto dinero, ¿qué me puede dar Dios? ¿Ve? Versículo 22. Profesando, dice que ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron, versículo 23, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Qué está haciendo el ser humano aquí, hermano? En vez de adorar a Dios, en vez de glorificar a Dios, viendo a través de las cosas que Él ha podido hacer, no, Él dice, no, para mi Dios, y empieza aquí la palabra del Señor a decir, cambian la gloria de Dios incorruptible por una de imagen corruptible, dice, y empieza con el hombre, después va con las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Y eso hicieron los imperios anteriormente, hermano. El imperio romano, el imperio griego, los medo-persas, todos ellos sus dioses eran animales, aves, cuadrúpedos. ¿Ve? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Entonces vemos a estos hombres, mujeres que practican la impiedad, no reconocen a Dios por ningún lado, la ira de Dios viene sobre ellos. Pero viene como cuando tú aplastas una cucaracha en el suelo, no. Viene como cuando tú con tu dedo aplastas a una hormiguita, no. Así no es la ira de Dios. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos al versículo 24. Por lo cual, debido a todo esto que te he explicado, Dios dice que los entregó. ¿Qué vimos en la primera parte? No, yo no reconozco a Dios, para mí Dios no existe, es un impío, practica la impiedad, la injusticia, no reconoce a Dios por ningún lado, no le da gracias a Dios, más al contrario, ahora se pone a adorar a imágenes. Dios dice en el versículo 24, por lo cual, y ahora te pusiste a hacer esto, bueno, Dios los entregó ¿a qué cosa, hermano? A la inmundicia. ¿Qué significa la inmundicia? Inmundicia, estaba buscando yo algo sumamente sucio, que produce asco, y ahí viene asqueroso, cochino, impuro, ¿ve? Una inmundicia. Y a veces nosotros pensamos, hermano, que inmundo, muchas veces nosotros somos como cuando le ponen las gringolas a los caballos y tú dices, no, inmundo es esto nada más. No. No, mi hermano. Es que tú pienses en quitarle la esposa a tu amigo. Eso es inmundo. ¿Me entiendes? Y a veces nosotros pensamos, que él está haciendo esto, eso sí es inmundo. Él está robando, oye, qué inmundo es. Y a veces nosotros, hermano, nos dejamos encajonar por estas cosas y decimos, no, eso nada más es inmundo. Dios dice que este tipo de personas, Dios los entregó, dice el versículo 24, a inmundicia. ¿Y a qué se refiere entonces? Fíjate bien, mira lo que dice, seguimos con el versículo 24. Lo entregó a la inmundicia y te lo explica después de la coma. Te dice, en las concupiscencias, ¿de qué? De su corazón. Es la concupiscencia, hermano. Es el deseo desenfrenado de querer tener placer. ¿Me entiendes? La concupiscencia ¿de dónde? De sus corazones, dice. La concupiscencia de sus corazones. Dice el Señor, no me reconoces como a Dios, te doy la vida todos los días, hay un aire que respiras, no me reconoces. Y Dios dice, bueno, te entrego. No porque Él quiere entregarte, sino porque tú ya decidiste, ya tomaste una decisión. El ser humano tomó su decisión de una manera libre. Nadie lo obligó a eso. No es que las circunstancias lo obligan, no. El mismo ser humano toma esa decisión por la concupiscencia de su corazón.
ese deseo desenfrenado que tiene por querer tener placer haciendo cosas y cosas que no agradan al Señor, hermano. Y para él, esos son inmundicias. Lo que no agrada al Señor, el jueves antepasado, cuando estaba dando la clase aquí, les hablaba acerca de los principios, les hablaba acerca de los valores. ¿Se acuerdan? Y el principio es lo que tenemos aquí en la palabra del Señor. El valor es cuánto valor le doy a esa palabra. Y la moral es el testimonio que se va a traslucir a través de mi persona. Sin tener que yo ponerme un letrero que diga cristiano, se va a traslucir, se va a ver. Y Dios dice aquí en el versículo 24, por las concupiscencias de sus corazones, se va a traslucir lo que ellos son. No van a tener que ponerse un traje diciendo a ellos soy esto y ese. No, eso se va a ver, todo el mundo lo va a ver. Y dice ahí en el versículo 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto continúa, no se queda ahí solamente. Porque el Señor lo que quiere es siempre darnos a entender algo más, algo más, algo más. Porque muchas veces nosotros como seres humanos es, ya me explicaste ahora dame más. Ya me explicaste lo otro, ahora dame más. De aún a pesar de que tú le estás hablando de la palabra del Señor, de que la salvación es a través de Él, ellos quieren algo más, y algo más, y algo más. Y al final dicen, no, yo no recibo a Cristo. No creo que sea tan fácil de nada más pedir perdón y ya. Dice el versículo 25, ya que cambiaron, dice, la verdad, ¿por qué? De Dios, ¿por qué cambiaron la verdad? Por la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, hermano? Satanás, ¿verdad? Usted lo sabe. Cambiaron la verdad de Dios, su palabra, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Él siempre va a ser bendito, hermano. Por más que tú de repente no lo adoras, pero igualito Él va a ser bendito por todos los siglos, por toda la eternidad. Pero Él dice, me cambiaste mi verdad por la mentira, honrando y dando culto a esta criatura, te hiciste un idólatra. Dice el versículo 26, por esto, Dios, y viene la segunda, los entregó a pasiones que vergonzosas, pasiones degradantes. Vamos en el versículo 26. A pasiones vergonzosas, punto y coma, viene la explicación. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aparece entonces aquí, y no es que en ese momento es que recién está apareciendo el lesbianismo y el homosexualismo. Simple y llanamente Pablo está aclarando que está viviendo en un mundo donde están pasando estas cosas. Imagínate, estamos hablando del siglo I, hermano. 57, 58, 59, en que se escribió el libro de Romanos, el siglo I. ¿En qué siglo estamos ahorita? Más del 20. Han pasado cuántos siglos, hermano. Y la cuestión, como yo te decía, la cosa está peor. El ser humano está peor. Si así lo vio o lo veía Pablo en el primer siglo, imagínate 20 siglos arriba. Y nosotros estamos en esta actualidad. ¿Qué iba a pensar Pablo? 20 siglos arriba. Ya nosotros estamos 20 siglos arriba. Y hermano, esto está peor cada día. El ser humano, como dice el versículo 25, cambia la verdad de Dios por la mentira. Y eso es todos los días, hermano. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. Y como te decía, aquí menciona lo que es el lesbianismo, el homosexualismo. Y dice pasiones vergonzosas. Va más allá. A veces nos da vergüenza una que otra cosa. Pero estas cosas cuando se hacen ya el mundo lo ve normal, hermano. O lo está viendo normal.
Estamos en un mundo donde a lo malo le están diciendo, bueno, estos días un hermano me mandó unos mensajes en relación a, hermano, hay países, ahorita en la actualidad, países, hermano, donde ya el incesto no existe. ¿Sabe qué cosa es el incesto, no? Ya en esos países no existe el incesto. Quiere decir que el papá se puede casar con su hija, que el hermano se puede casar con la hermana, que el sobrino se puede casar con el tío o la tía. O sea, ya eso es ahorita, hermano. Ahorita. Y eso va a llegar aquí a Venezuela, hermano. Va a llegar. Porque Venezuela, hermano, es el país donde absorbe cada uno. Le gusta. Eso le gusta a Venezuela. ¿Ve? Y eso va a llegar aquí en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Hay países que ya han dado libertad, ya han aplicado leyes donde se practica la zoofilia de la manera más normal, hermano. ¿Ve? Ya no hay restricciones. Y va a llegar aquí, hermano. Va a llegar aquí. Y el detalle es que cuando la iglesia se oponga, a la iglesia es la que van a perseguir. Que cuando tú te opongas como papá, al que van a llevar preso es a ti como papá, a ti como mamá. Porque el gobierno, son las leyes que va a poner el gobierno. ¿Quién se va a oponer al gobierno? Dígame usted. Ya salió la ley tal. ¿Lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir? Pero yo soy el papá. No, pero aquí está la ley. Hermano, así es. Y dice ahí el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya está pasando en otros países. Ya va a venir aquí, hermano. En un abrir y cerrar de ojos. Pues aún sus mujeres, y él empieza ahí a desglosar tanto el versículo 26 como el versículo 27 en relación al lesbianismo, a la homosexualidad. Hermano, estamos hablando de la necrofilia, estamos hablando de la pedofilia, estamos hablando del incesto y ese poco de cosas que aparecen cuando Dios dice que los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ve? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque al inicio Él empieza. Porque la ira de Dios se revela ¿contra quién? Contra el hombre que practica la impiedad, contra el hombre que es injusto. ¿Me entiende? Seguimos leyendo. 28. Y como no aprobaron tener en cuenta a quién. Imagínense. No aprobaron. ¿Qué significa aprobar? Porque más abajo el Señor dice, ¿no? Y Dios los entregó una mente reprobada. Cuando a ti tú estabas en el colegio y te decían, mire, tú reprobaste la prueba. Ay, papá. Mi mamá, ¿qué me va a decir? Mi papá, ¿qué me va a decir? ¿Ve? Yo era el menos que quería llegar a mi casa. Había salido aplazado, reprobado. Ya yo sabía lo que me venía. Y Dios dice aquí en el versículo 28, y como ellos no aprobaron, el ser humano, el hombre, la mujer, no aprobó, ¿qué cosa? Tener en cuenta ¿a quién? ¿Ve? Dios le puso en la 100 ahí una pistola diciéndole, mira, tú tienes que creer esto. No, pero Dios no se lo puso. El mismo ser humano decidió, aprobó, dice ahí, no tener en cuenta a Dios. Y como el ser humano no aprobó tener en cuenta a Dios, sigue el mismo versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ve? A una mente reprobada. Cuando alguien no aprueba, en el caso de nosotros los profesores, para con los muchachos, si alguien no aprueba es porque no sabe la lección que se le dio, el tema que se le dio, no lo sabe. Y hoy en día, hermano, le hablaba yo al pastor, fui a una reunión en el colegio donde yo trabajo, y el Ministerio de Educación, hermano, cada vez está más fuerte, cada año es horrible, te digo yo que lo vivo. Y ya me acaban de dar la información. El muchacho pasa o pasa, una de dos. Igual va a pasar. Sepa o no sepa, él tiene que pasar. ¿Eh? Esa es la ley. Usted como papá ¿se puede oponer a eso? No, ya está la ley. ¿Ve? Ya está.
¿Qué hace el ministerio? Bueno, salió mal el muchacho, tiene que hacerle 10 pruebas. 10 pruebas. Y para colmo, las 10 las aplaza. ¿Ve? ¿Qué intenta el ministerio con nosotros? Que nosotros nos cansemos como profesores. Digamos, no, ya pásalo, ya. ¿Ve? Y cada vez se pone peor, hermano. Ya en primaria ya no, tiene que pasarlo de grado. Pero no sabe leer, no importa, pásalo. No sabe escribir, no importa, pásalo. No sabe ni recortar, no importa, pásalo. Cuando llega al bachillerato, hermano, primer año, no sabe nada. ¿Ve? Y entonces el papá pelea con el profesor pensando que el profesor es el malo. No, es que viene año tras año, primer grado, segundo grado, tercer grado, llega a sexto grado, han pasado 6 años, hermano. No sabe nada. Y entonces vienen a luchar con el profesor en el primer año y ahora se encuentra con un solo profesor. No, y ahora son 12 profesores, 10 profesores. Y la cosa se pone peor. Y entonces la ley es, pásalo, porque quiero decirle a todo el mundo allá afuera que aquí en Venezuela no hay analfabetismo. Aquí en Venezuela todos los que salen van directo a la universidad. Hermano, así es. Y entonces a nosotros como profesores hace que uno se cruce los brazos. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermano, se pone peor. Por eso dice ahí en el versículo que estamos leyendo, hermano, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces, alguien que no tenga conocimiento, hermano, están buscando simple y llanamente que a todos digamos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que no razonen. Y dice el Señor ahí en versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios mismo les dio esa mente. Los entrega. Haz lo que tú consideres, haz lo que tú quieras, haz lo que tú has imaginado, lo que has pensado, hazlo. Porque tú no me tomas en cuenta para nada. Y dice ahí en el versículo al final, para hacer cosas que no convienen. Y dice el 19, estando ¿qué cosa? Atestados. ¿Tú sabes qué significa atestado? Ya está lleno. Como cuando estás echándole agua a un vaso. Y dale, y el agua ya se llenó y se está rebalsando y tú le sigues echando. Atestados. Y dice el versículo 29, estando atestados, su mente reprobada, no aprendió la lección, no tiene en cuenta a Dios, va hacia la idolatría. Entonces dice el versículo 29, estando atestados de toda qué. Y te empieza a mencionar, hermano, nada más cuenta cada una de ellas. Digo, injusticia, fornicación, perversidad. ¿Qué más dice? Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes ¿a quiénes? Ay, mira, salió ahí. Desobedientes a los padres. Ay, papá, mi hijo se está yendo al infierno. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínate, mira ese listado. Y da miedo, hermano. Y Dios dice que los entregó a una mente, haz lo que tú quieras. Y ahí le da la lista. Ahí está una lista tremenda de lo que ya el ser humano hace y para él es normal. Una mente completamente reprobada. Dice el versículo 32, quienes habiendo, fíjate bien, quienes habiendo, ¿qué dice? Entendido. ¿Qué cosa entendieron ellos? El juicio de Dios. El ser humano sabe, aquí hay un juicio, va a haber un juicio. ¿Tú no ves las películas? Hablan de un juicio, que algo va a venir. Que tienen que salir a Marte, que tienen que salir a otro planeta para empezar ahí a colonizarlo, porque aquí va a venir algo. El ser humano lo sabe, hermano. Lo sabe. Y dice ahí el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué?
No solo las hacen. No solo las hacen. ¿Qué más dice ahí? Sino que también se complacen. Se complacen. Y si tú eres cristiano y estás en un lugar donde la mayoría son inconversos y ellos vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y te fastidian, te fastidian y te fastidian. Si yo no estoy ya bien agarrado con la palabra del Señor, yo me voy con ellos a hacer lo que ellos hacen. ¿Me entiende el punto? Y así pasa, hermano. Y mira lo que nos está diciendo el Señor ahí. Pero recuerda, yo te dije al inicio, la ira de Dios no es como nuestra ira. No es. Acuérdate nada más cuando eras papá ahí con tu bebé. No vas a lanzar a tu niño por la ventana, ay, ya me libré. No. Y tú dices, no, otra más, otro día más, otro día más, otro día más. Llegas al trabajo con esos ojos ahí bien. Pues no dormiste toda la noche. Y no hay nada más un día, la semana, el mes. Y tú dices, no, es mi hijo, mi hija. Y tú tienes paciencia para con tu niño. Y estás echándole ganas ahí con tu niño, tu niña. ¿Ves? Porque tú quieres verla crecer. Tú quieres verla mañana más tarde ser un profesional, tener una familia. Pero te está costando de pequeño. El Señor es lo mismo. Está mirando. ¿Cree que el Señor no tiene misericordia de nosotros? Sí lo tiene, hermano. Su misericordia es tal que nos dio un día más de vida el día de hoy. Y nos dio la oportunidad de estar aquí en su casa el día de hoy. Para poder escuchar su palabra y poder entender, yo realmente soy un necio, yo realmente he dejado a Dios a un lado de tal manera que yo estoy metido en estas cosas y no me he dado cuenta. Y te hablaba de la justicia de Dios, ¿se acuerda al inicio? Dios va a demandar que el pecado pueda tener una pena, la muerte. Pero ya el Señor Jesucristo vino y tomó mi lugar, tomó el lugar de cada uno de nosotros aquí para darnos la salvación. Ya esa justicia delante de Dios allá arriba, ya está lista para darnos salvación a nosotros. Esa es su justicia. Y su justicia está, hermano, el día de hoy tal cual como cuando Él creó al mundo, tal cual. No ha cambiado, no ha variado su justicia, es la misma. Y si Él dice que el día de hoy Él te puede dar salvación a través del Señor Jesucristo, créelo que el Señor no miente, hermano. Él no es mentiroso. Y te trajo el día de hoy para que tú entendieras en dónde estoy delante del Señor. ¿Será que ya Dios me entregó a una mente reprobada que yo hago y deshago y no me doy cuenta? Y pienso que todo lo que estoy haciendo está bien. Cuando el Dios te trajo aquí para que tú pudieras entender que el único que te puede dar la salvación es Él. Y para eso estamos aquí, mi hermano. Para que tú puedas ser salvo. Te dije al inicio, no es la iglesia bautista la que te va a salvar. La denominación, hermano, allá arriba a Dios no le interesa si tú eres bautista. Eso no te lleva al cielo. Lo que a Él interesa es que tú creíste en Él, que murió en una cruz y derramó su sangre preciosa para darte la salvación. En Él yo tengo que creer. Como dice su palabra ahí en Juan 3, 17, 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya Dios dice en su palabra, ya ha sido condenado. ¿Me entiende el punto? Y es la salvación que Dios le ofrece a usted, amigo, que nos visita el día de hoy. Si no tiene a Cristo, recíbalo. No sabemos si vamos a estar vivos más tarde. A Dios gracias, estamos aquí el día de hoy, hemos escuchado estas alabanzas, hemos cantado, hemos glorificado el nombre del Señor, pero eso no te lleva al cielo. Ojalá y te llevara al cielo. No, eso no te lleva al cielo. La salvación viene por el oír la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Y tenerte aquí es un gozo. Y te decía que sea la primera, la segunda, la tercera de muchas que puedas estar con nosotros. Pero el venir a la iglesia no te lleva al cielo, hermano. Amigo que nos visita. No te lleva al cielo. ¿Ves? Que seas el mejor papá. Bueno, yo no lancé a mi niño por la ventana. Así sea el mejor papá, la mejor mamá.
Eso no te lleva al cielo. Te lleva al cielo creer en el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros predicamos aquí. No hay otra cosa, hermano. Y una bendición poder tenerlo aquí el día de hoy y gozarnos con usted, predicarle la palabra que el Señor quiere realmente que tú puedas escuchar. Porque allá afuera nadie te habla de esto. Te hablan de prosperidad, que tienes que tener dinero, que tienes que tener cuantos carros, que tienes que tener tantas casas, que tienes que ser sano. Y voy a la iglesia porque estoy enfermo, entonces me tiene que dar sanación. Y una vez que me sané, sigo viviendo mi vida. No. Recuerda que leíamos aquí los versículos que hemos estado leyendo, que no le dieron gracias. Y las cosas muchas veces que tenemos, pensamos, no es que yo me lo gané, que yo soy súper inteligente, yo me he conseguido todas estas cosas. Yo, ¿a quién le tengo que ser agradecido? A Dios. ¿Por qué? Y Dios dice, no le das gracias. Porque si por Dios fuera, hermano, un chasquido nada más de sus dedos y hasta ahí llegas. Pero su misericordia es grande. Y estamos aquí el día de hoy. Te invito, mi hermano, mi amigo, que nos visitas el día de hoy. Recibe a Cristo como tu Salvador. Y no voy a seguir con una mente reprobada. Si no voy a seguir con mis pasiones vergonzosas. Si no voy a seguir con mi idolatría. Y Dios dice, eso te está llevando directamente a un infierno. Y Dios no quiere que tú vayas a un infierno. Inclina tu rostro, por favor, en esta tarde. Incline su rostro. Pídale al Señor en esta tarde, amigo que nos visitas, hermano en Cristo. El Señor puede escuchar sus palabras, sus pensamientos. Tal vez no de manera audible porque nadie aquí está hablando. Sino en sus pensamientos. Señor, yo te he faltado. Señor, yo he estado en pasiones vergonzosas. Señor, he estado pecando constantemente y he pensado que he estado haciendo bien. Tal vez nadie me ha dicho que estaba haciendo mal. Pero gracias que el día de hoy estás aquí con nosotros y pudiste escuchar que eso no te está llevando a nada bueno. Te está llevando a la perdición. Y que el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Yo te animo en esta tarde. Derrama tu corazón al Señor. Dile cómo es que tú estás viviendo delante de Él. Porque si no es nada bonito, tú mismo, en tu conciencia, mismo Espíritu Santo te está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. Y el único que te puede dar la salvación es Dios. Porque no sabemos de aquí a unas horas. Seguiremos vivos. ¿A dónde miré si no he recibido a Cristo como mi Salvador? Dios solamente menciona dos lugares. Tú crees en Cristo, te vas con Él. Tú no quieres saber nada de Dios, Dios dice, ya estás condenado. No te tengo que hacer nada, ni preguntar nada, ni te tienes que excusar delante de nadie. Ya estás condenado. ¿Quieres eso? Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos eso. Ni para nosotros, ni para nuestra familia, para nadie. Por eso, en esta tarde, analiza tu vida delante de Dios. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele perdón a Dios por tus faltas. Dile, Señor, te acepto como Salvador. Eres el único que me puede dar esa vida eterna. Acéptalo el día de hoy. ¿Alguien de nuestros invitados quisiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Lo quiere hacer? Levante la mano. Para que alguien pueda acercarse a usted, pueda conversar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere recibir a Cristo? Levanten la manito. Recuerden, no sabemos si vamos a tener unas horas más, un día más, una semana más. No lo sabemos. Pídale a Dios. Levante su manito. Alguien se va a acercar, va a hablar con usted. Hágalo. Ninguno de nosotros sabemos si vamos a estar aquí la próxima semana.
Pero hoy que estamos aquí, disponga su vida al Señor. Una vez más, ¿alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por ser bueno. Porque el momento que tú viniste a nuestras vidas, estábamos viviendo en esta vida de perdición, rumbo a un infierno. Pero tú, Señor, tuviste a bien mirarnos, mirar nuestras vidas, y mandaste a tus hijos para que puedan hablarnos, predicarnos, regalarnos un folleto, hacernos la invitación de llegar a una iglesia, poder escuchar un sermón, poder escuchar tu palabra. Gracias. Agradecido, mi Dios, por todo cuanto nos has perdonado. Porque a veces se nos pasa por nuestra mente y realmente nos perdonaste, pero tu palabra dice que sí. El único que puede perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras vidas de toda maldad, eres tú. Gracias, Padre. Te ruego por quienes el día de hoy han podido levantar su mano y están en este momento escuchando tu palabra. Bendice sus vidas. Obra en sus vidas, en sus corazones. El Espíritu Santo, Señor, le dé esa credibilidad de que tú eres el único que lo puede salvar. Esa convicción. Que no solamente sea un sentir, una emoción, sino que lo hagan de corazón. Gracias, mi Dios, por permitirnos tener esta tu iglesia. Donde reunirnos, donde poder escuchar tu palabra, donde ponernos a cuenta contigo. Gracias. Gracias porque también tenemos este lugar donde podemos adorar tu bendito nombre. Gracias, Padre. Bendícenos en lo que resta de este día. Bendice la vida de mis hermanos aquí en este lugar, sus familias, sus trabajos, sus hogares, los ministerios donde trabajan. Tu bendición para cada uno de ellos. Bendice a mi pastor Aldana, que tuvo que salir. Guárdalo. Así como lo llevaste, tráelo. Bendice su familia. Nuestro pastor Julio Marquina con su familia en el exterior. Te ruego, Dios, igual por donde él camine, por donde él viaje, seas tú llevándolo. Y que de aquí a unos meses arriba podamos tenerlo aquí entre nosotros. Gracias, mi Dios, por este día y gracias por la bendición de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en todo cuanto hagamos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor lo bendiga, hermano.